Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas para todos ustedes en este día lleno de Cristo Jesús, en este día lleno del amor de Dios, donde nos acercamos confiadamente a nuestro Padre amado, a nuestro Padre celestial, para bendecir su nombre, para santificar su nombre. Bendecimos el nombre de Jehová, el nombre de nuestro Padre, de nuestro Creador, y también exaltamos el nombre de nuestro Supremo Salvador, Cristo Jesús. Damos gracias porque a través de la obra suprema, la obra divina de Cristo Jesús, hemos recibido nosotros la justificación del pecado. Hemos recibido por medio de la obra de Cristo nuestra redención y salvación. Por eso exaltamos al Señor Jesús y bendecimos a nuestro Padre maravilloso, que es quien ha permitido esta obra redentora, esta obra maravillosa. Y le damos gracias a nuestro Padre en este día, diciéndole que nos siga iluminando, que nos siga revelando el misterio de su Hijo. Le pedimos a nuestro Padre que nos continúe llenando de sus inescrutables riquezas, que su palabra venga a nosotros y nosotros podamos ser saciados, llenos de su palabra, que su palabra es el alimento de nuestras almas, su palabra es la vida que sustenta nuestras almas. Por eso le decimos: Padre, danos el pan de hoy, danos el agua de hoy, danos los nutrientes que mi alma necesita hoy, en este día. Nosotros nos disponemos a recibir la palabra en el nombre del Señor y a ser saciados con ella, a ser regenerados, lavados, nutridos e empoderados con la palabra que nuestro Padre envía para sus hijos, para la iglesia. Y en el nombre del Señor vamos a fluir, amados, en el capítulo 8 del libro de Isaías, capítulo 8, el libro de Isaías. Dice el capítulo, en el nombre del Señor Jesús: me dijo ahora, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Habas, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher Salal Habas, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con Pecá, hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos agua de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oí, todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferí palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis
conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel por parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará al pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Capítulo 8 del libro de Isaías, amada iglesia. El capítulo 8 del profeta Isaías que vamos a ver en este capítulo, vamos a ver a la persona maravillosa de Cristo Jesús, porque todas las escrituras dan testimonio del Señor Jesús. Y el libro de Isaías es uno de los libros que contiene muchas fotografías del Señor Jesús, muchas profecías que anuncian al Señor Jesucristo. Y en el capítulo 8 dice que el profeta Isaías estaba hablando con Jehová, y Jehová le dio una orden, le dijo que tomara una tabla grande y escribiera en esa tabla lo que Isaías iba a profetizar. Le dijo también que llevara esa escritura delante de testigos, a lo cual el Señor llama mis discípulos, que en esa ocasión dice que Isaías juntó al sacerdote Urías y a Zacarías, sacerdotes, para ser testigos de esa profecía. ¿Cuál profecía? La profecía de que Siria o Damasco y Samaria serían despojadas rápidamente por el rey de Asiria. Entonces, lo que está diciendo, se escribe en esas tablas lo que va a ocurrir antes de que el niño concebido de la Virgen diga Padre mío y Madre mía. O sea, antes de que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, Samaria y Siria serán despojadas de toda su riqueza por el rey de Asiria. Entonces eso es lo que está anunciando el capítulo 8 en la primera parte. Un juicio que va a venir a Judá, un juicio que va a venir primero a Samaria, a Jerusalén, que primero va a venir a Resín, el rey de Damasco. Aquellos que en el capítulo 7 veíamos se habían confabulado para venir contra Judá, para venir a hacerle daño a la porción escogida de Dios, que era Judá. Entonces Dios dice a Isaías: toma unas tablas y escribe este testimonio de lo que va a ocurrir.
toma a tu hijo, y le dice, ese hijo tiene un mensaje, ese hijo es una señal profética. Le dice a tu hijo, Maher Salal Hasbaz. Ese hijo, el nombre de ese hijo tiene un significado. Ese nombre significa rápido despojo o veloz despojamiento, anunciando que se apresuraba el despojo de Samaria y de Damasco, que Dios apresuraba ese juicio sobre esas dos naciones por haberse levantado contra la porción de Jehová llamada Judá. Entonces le dice el Señor Jehová, le dice al profeta Isaías, toma la visión, toma a tu hijo, porque antes de que tu hijo Maharzalal sepa decir Padre mío y Madre mía, vendrá un veloz despojo sobre Samaria y sobre Damasco. Y le dice, ¿quién los va a despojar? Dice, se levantará el rey de Asiria. Dios levantará a ese rey y dejará Samaria en despojos, y la riqueza de Damasco, del rey Pequín, del rey Resín y del rey Peca serán despojados. Entonces, eso como consecuencia de estos pueblos confabularse contra Judá. Entonces Dios le dice al profeta, escribe lo que va a ocurrir. Y luego le dice, otra vez volvió a decirle Jehová a Isaías, le dio una segunda profecía. ¿Qué le dijo una segunda profecía? Le dice, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín. Además está diciendo que ese juicio no solamente afectaría a Damasco, no solamente afectaría a Samaria, los que se levantaron contra Judá, sino que dice que también va a afectar ese juicio a Judá. ¿Por qué? Porque ellos se regocijaron con Resín y con Peca, el rey de Israel. Porque el rey Acaz no creyó la palabra de Dios. Recuerden que el rey Acaz, Dios le dijo, pide señal, y no la pidió, no creyó. Y el rey Acaz se unió con el rey de Asiria para defenderse de Samaria y para defenderse de Damasco. Pero este rey de Asiria luego tomó a Judá. Entonces la profecía le está diciendo a ti, Judá, también que rechazaste las aguas de Siloé. Siloé significa el enviado. Tú que rechazaste la palabra enviada, tú que rechazaste la palabra que te da reposo, tú que rechazaste al manso para reposar en él, vendrán aguas impetuosas, aguas que lo inundarán la tierra de Emmanuel. Por eso dice, oh Emmanuel, tu tierra será inundada por las aguas de estas naciones, por las aguas de Siria. Vendrá hasta sus riberas, hasta sus puertas, hasta Judá será inundada y pasará adelante. Hay una doble profecía en el capítulo 8. La primera profecía es contra Damasco y es contra Samaria. Con estas dos naciones, estos dos reyes, el rey Resín de Siria y el rey Peca de Samaria, que se habían confabulado junto con Efraín para hacerle daño a Judá. Recuerde que la querían despojar. Dijeron, atemoricémosla, rodémosla y despojémosla para poner a Tabeel como rey. Pero Jehová le dice a Isaías, no prevalecerán las maquinaciones de Resín, no prevalecerán las maquinaciones del rey de Siria ni el rey Peca de Samaria, porque Jehová está con Judá y él la va a proteger. Pero como no creyó Judá, también cuando viniera ese juicio iba a tocar a Judá. Judá sería tocado a través de ese mismo juicio. Él le dice, ¿cuál será la señal? Antes de que el hijo nacido de la Virgen, que Isaías creía que era el hijo de él, por eso dice, fui y hice un hijo, lo concebí con la profetisa, con su esposa. Dice, fui y hice un hijo con mi esposa, la profetisa, para darle cumplimiento a esta palabra. Pero aunque históricamente ese era el hijo para la historia, no era el hijo para la realidad eterna.
El Hijo para la realidad eterna es Emmanuel, es el Dios encarnado, el Hijo de la Virgen María, el que anuncia Mateo en el primer capítulo de Mateo, que este Cristo es el Hijo nacido de la Virgen concebido por el Espíritu Santo. Entonces, pero Isaías creía que era el cumplimiento en su Hijo. Por eso Dios le dice, toma tu Hijo, a Maher-Shalal, porque él lleva la señal del cumplimiento de esta profecía. Entonces, Isaías cree que es el Hijo de él. Y el nombre de él es el que daba el presagio, que significa vendrá un rápido despojamiento, un rápido botín. Alguien se apresura a despojar rápidamente dos naciones. Habrá despojo y habrá saqueo sobre Rezín, el rey de Samaria, de Damasco, y sobre Peca, el rey de Samaria. Entonces la profecía, Dios le está diciendo lo que va a ocurrir al profeta para que lo anuncie. Le está diciendo, esas dos naciones que dijeron despojemos a Judá, serán despojadas. Esas dos naciones, esos dos reyes que se confabularon para despojar e invadir a Judá, ellas serán invadidas, ellas serán despojadas, ellas quedarán abandonadas. ¿Y a quién levantó Dios? Levantó al rey de Asiria para que hiciera ese despojo, para que hiciera ese veloz saqueamiento. Dice, será un saqueo rápido, veloz, nadie lo pensaría. Nadie se le hubiera ocurrido imaginar que el rey de Asiria pudiera despojar a Damasco y a Samaria. Pero Dios lo permitió para que viniera el juicio sobre estos dos enemigos de Judá. Pero una vez que Dios hiciera el juicio, dice, Judá también sufrirá a causa de ese juicio. Aunque Dios protege a Judá, dice, pasará por aguas impetuosas. Pero luego, más adelante vamos a encontrar que el mismo profeta le dice, aunque pasen por aguas, no se ahogarán. Aunque pasen por fuego, no se quemarán. Todo, yo guardaré un remanente, que es el nombre del primer hijo de Isaías, que es, en el capítulo 7 lo encontramos. Dice que Isaías tomó a su hijo, a Sear-Jasub, y ese nombre significa un remanente regresará. Entonces Dios, aunque aquí le dice a Judá, esas aguas impetuosas te van a alcanzar, esa invasión de naciones que yo traigo para hacer juicio a los que se levantaron contra ti, pero también van a pasar sobre ti. Esas aguas te van a alcanzar hasta tus riberas, hasta tus puertas, hasta tu garganta. Pero Dios más adelante da otra profecía diciendo, no morirá, no se ahogarán completamente, no, aunque venga fuego abrasador, no se quemarán porque yo estoy contigo. Entonces habla la profecía de que si Dios iba a permitir una limpieza en Judá, iba a purificar a Judá, pero no iba a acabar con toda Judá, iba a dejar un remanente, para que ese remanente salga la Virgen, y de esa Virgen salga el fruto enviado, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Dios no iba a acabar a toda Judá, no iba a quemar a toda Judá, no iba a permitir que las aguas impetuosas acabaran con el remanente. Por eso le dio una profecía a través del hijo de Isaías, de Sear-Jasub. Va a volver un remanente sobre la tierra de Emmanuel. Pero por ahora las aguas impetuosas van a limpiar a Judá, van a limpiar la tierra de Emmanuel. Va a haber una limpieza, va a venir con impetuosas esas aguas a limpiar a mi pueblo. ¿Por qué? Porque recuerde que el rey Acaz había llenado a la tierra de Emmanuel, a la tierra de Cristo, a la tierra de Jehová, la había llenado de imágenes, de ídolos, la había llenado de idolatría, de sacrificios a ídolos, a dioses paganos, se había llenado de agoreros, de hechiceros, de consultadores de muertos. Todo eso lo permitió el rey Acaz, el mismo rey de Judá. Entonces por eso Dios está diciendo, cuando se levanten las aguas impetuosas, cuando se levante el rey de Asiria, va a venir esas aguas sobre ustedes. También va a pasar por Judá, pero no habrá muerte total,
será hasta la garganta, pero no morirá, no se quemará. Yo guardaré el remanente para que de ese remanente venga el enviado, el Hijo de la Virgen, el Emmanuel Dios con nosotros. Entonces, esa es la profecía que se encuentra en el capítulo 8. Luego le dice Dios al profeta Isaías que sepa esperar, porque Dios escondería su rostro de la casa de Jacob. Dice, Dios esconderá el rostro. Dios permitirá que estas aguas impetuosas pasen, pero dice, confía en Jehová. Le dice, cuando pase eso, no deje de santificar a Jehová, Jehová de los ejércitos. A Él santifica, a Él sea vuestro temor y sea vuestro miedo, porque Él será un santuario para los que permanezcan y crean, pero será una piedra de tropiezo para los que no creen en Él. Y muchos se tropezarán con esa piedra, y será un lazo, y muchos tropezarán con ese lazo, y será una red, y muchos tropezarán con esa red y serán quebrantados. Entonces, el capítulo 8, la profecía que Dios le está dando al profeta Isaías para que se la lleve a Judá, para que se la lleve a su porción escogida, diciéndole, ustedes menospreciaron las aguas de Siloé. Las aguas de Siloé eran las aguas donde siempre Dios quiso mostrarles a ellos que viene el reposo. Por eso, cuando el Señor Jesucristo viene y está encarnado en la tierra, Él estuvo en el estanque de Siloé. Allí mandó a sanar a un hombre que estaba ciego a lavarse, y los ojos se abrieron, fue sanado en el Siloé, porque Siloé significa el enviado. Entonces, lo que está diciendo es, ustedes rechazan a los enviados, rechazaron al enviado que les da reposo, y por eso, por rechazar el enviado, el reposo, le vendrán las aguas impetuosas. Por eso ahora el tabernáculo se les convertirá en una piedra, en una red, en un lazo de tropiezo, cuando estas cosas sucedan. Entonces, esto está sucediendo en la historia de Israel. Esto ocurrió, le ocurrió a Judá. Esto pasó en los días que Israel tenía los diferentes reyes que tuvieron en la división. Pero esta profecía se cumplió después de muchos siglos en los días de la venida del Señor Jesús. Y hasta el día de hoy todavía se sigue cumpliendo esta profecía. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, yo voy a permitir que Samaria y voy a permitir que Damasco sean saqueadas y despojadas. Y eso ocurrió, ya eso ocurrió. Más adelante vemos por las mismas escrituras que Samaria fue despojada. Los asirios, recuerden que los asirios, el rey de Asiria, llevó cautiva a Samaria, a la capital del norte. Se llevó cautivos a las 10 tribus. Los asirios les hicieron daño, les hicieron sufrimiento, les hicieron juicio, les trajeron dolor. Por eso dice, ¿a quiénes? A las 2 casas, a la del norte y a la del sur. ¿Pero por qué les trajeron sufrimiento? ¿Por qué las aguas impetuosas le vinieron y se los llevaron esclavos, se los llevaron exiliados, fueron despojados Samaria de toda riqueza? Porque ellos despreciaron las aguas de Siloé. Porque ellos, dice, rechazaron las aguas que eran reposo para ustedes. Pero Siloé significa Cristo, porque Cristo es el enviado. Siloé significa el que Dios envía. Entonces le está diciendo, ustedes rechazaron al enviado. Ustedes rechazan a Cristo. Por rechazar a Cristo vienen las aguas impetuosas, viene el sufrimiento, viene el castigo. Por eso cuando viene el Señor Jesús, Él dice, todo el que en Él cree es salvo, pero todo el que no crea en el Señor Jesús, el que lo rechace, ya está condenado. ¿Por qué? Porque si lo es Cristo, Él es las aguas de reposo, son las aguas de manantiales, son las aguas que sanan. Por eso en Siloé pasaron muchos eventos, desde sanidad hasta liberación, porque está hablando de Cristo. Cristo es el Siloé enviado. Cristo es donde tus ojos se te abren. Cristo es donde las bendiciones de Dios fluyen. Por eso dice que todos permanecían, los enfermos, los leprosos, los que estaban enfermos, esperaban el movimiento de las aguas de Siloé, a que un ángel las removiera para entrar y recibir de Dios. Pues ahora
ese Siloé era Cristo. De Cristo recibíamos la bendición de Dios, la sanación de Dios, la salvación de Dios. Todo lo que de Dios necesitamos está por medio del enviado Cristo. Allí había que meterse en el estanque de Siloé, había que sumergirse en las aguas de Siloé. Pero cuando Siloé se encarnó, que es Cristo, ya hoy lo que tengo que es entrar en Cristo, sumergirme en Cristo, estar empapado de Cristo. Y en Cristo está toda la bendición que necesita mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Solo que en fotografías, Cristo en esta foto era el estanque de Siloé. Era donde estaba la mansedumbre, el reposo, la bendición, la vida. Pero luego Siloé tomó carne, Siloé tomó figura humana, y ese Siloé volvió a venir en Cristo Jesús. Por eso ellos lo perdieron, ellos lo menospreciaron aquí, y por eso les vino las aguas impetuosas, las aguas que causan dolor, sufrimiento, muerte. Por eso el Señor Jesús nos dijo: lejos de mí no se pueden sanar, lejos de mí no pueden prosperar, lejos de mí no pueden tener unidad familiar, lejos de mí no pueden cumplir sus proyectos y sus emprendimientos, lejos de mí no pueden prosperar, lejos de mí no pueden descansar, dormir en paz, estar tranquilos en armonía, lejos de mí, separado de mí, nada les va a funcionar, nada podéis hacer, porque deben permanecer dentro del Siloé, dentro del reposo, dentro de Cristo. Deben estar sumergidos en Él, en el Señor Jesús. Por eso Él bautiza, Él sumerge con fuego para que nosotros seamos los que llevemos fruto de Él. Entonces Judá y también Samaria rechazaron a Siloé, rechazaron al enviado. Samaria confió más en Pekín, confió más en Resín, en el rey de Damasco. Samaria confió en Siria, y Acaz confió más en el rey de Asiria. Confió y hizo una alianza con el rey de Asiria, pero finalmente el rey de Asiria también le hizo daño a Judá, robó a Judá. Después de la alianza, traicionó a Judá. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo: confíen solamente en Jehová de los ejércitos, solo santifíquenlo a Él, solo ténganle temor a Él, y solo confíen en Él y en su enviado. Confíen en el Hijo de la Virgen, en el Emmanuel. Entonces por eso dice la profecía que Isaías escribió todo, y todo lo que escribió se cumplió, y hoy todavía se está cumpliendo, porque una parte de esa profecía se cumplió esos días. ¿Quién fue despojada rápidamente por Asiria? Damasco. ¿Quién fue despojada rápidamente por Asiria? Samaria. Y no solamente fue despojada, fue exiliada por los asirios. ¿Y cuándo ocurrió? Antes de que el hijo de Isaías dijera Padre mío y Madre mía. Fue veloz. Por eso el nombre de Maher-Shalal significa despojo veloz, saqueo rápido. Dios lo hizo en un abrir y cerrar de ojos. Cuando nadie creía que eso ocurriría, Dios lo hizo, porque Dios puede hacer todas las cosas. Por eso para Él no hay nada imposible. Y Dios hizo que esas dos capitales, Samaria y Damasco, esos dos reyes, Resín y Peka, fueran despojados, fueran asolados por las aguas impetuosas de Asiria. Entonces, pero Judá también llegó una parte del juicio por no creer al Señor, por no creer la profecía del enviado, por menospreciar a Siloé, porque ustedes desecharon las aguas de Siloé, así como Adán desechó el árbol de la vida, así como Esaú desechó la primogenitura, y así ahora mismo Judá desechó al enviado, al que lo salva, al que le da reposo, que es Emmanuel, que es Cristo mismo, que desechó los profetas. Entonces ahora, en esta profecía, Siloé es el mismo Señor Jesucristo. Por eso cuando Él viene, Él es el Siloé de los hombres, y en Él nos podemos lavar. Por eso era un estanque donde cuando entraban en ese estanque, en esas aguas, ese lavamiento sanaba, purificaba,
limpiaba, bendecía. Entonces hoy Cristo es el Siloé encarnado. En Él nuestros pecados fueron lavados. En Él fuimos purificados, ungidos, consagrados. En el Cristo encarnado, en el Siloé encarnado, nosotros somos prosperados y bendecidos, guardados, defendidos, provistos por la bendición de nuestro Padre. Pero había un lugar donde entrar. Hoy es una persona donde nosotros tenemos que entrar. ¿Y cómo entraban ellos? Por voluntad propia entraban al Siloé. Solamente uno, se dice que no había quien lo llevara porque estaba muy paralítico y no había quien lo introdujera en las aguas. Finalmente lo llevaron. Pero todos, por voluntad, por creer en el Señor, debemos entrar en Cristo. Él es el Siloé de tu vida. Él es el Siloé de mi vida. En Él están las aguas mansas de mi vida, está el reposo de mi vida. Y la salvación de mi vida se encuentran en Cristo Jesús, que además de ser el Siloé, Él también es el Hijo de la Virgen. Él también es el niño Emmanuel, el Dios con nosotros. Todo eso lo es Cristo. Por eso es que toda la Escritura habla de Cristo en distintas formas, pero todo lo que está en la Escritura es el Señor Jesucristo. Por eso cuando Él vino y dijo, vengan a mí, que yo soy manso, vengan a mí para que reposen, vengan a mí porque en mí está el reposo. Él es las aguas mansas del Siloé. En Él es donde tu alma descansa. En Cristo es donde tu alma reposa. Solamente en Él. No va a haber más reposo sino en Cristo. No va a haber más liberación y salvación y purificación sino en la persona de Cristo. Porque Cristo son las aguas mansas del Siloé. Él es el manso, el humilde, el enviado de Dios. Por eso Siloé es el enviado. Pero ¿qué hizo las dos casas de Israel con el enviado? Dice que lo desecharon, que lo menospreciaron. Y por eso le vinieron las aguas impetuosas a Samaria, el exilio primero antes que Judá. Entonces luego le dice el mismo Señor Jehová al profeta, le dice, pero habrá un remanente. Con el segundo hijo anunciaba el exilio, anunciaba el saqueo, pero con el primer hijo anunciaba el remanente que sería protegido. Dios que todo lo anuncia, pero que misericordioso, que es un Dios de amor. Dice, con un hijo habrá la señal del juicio, con un hijo habrá la señal del castigo, pero con el otro hijo está la señal de la misericordia, está la señal del amor de Dios por Israel, diciéndole, tu hijo, el primero, anunciará que Dios guardará un remanente, que va a regresar, y de ese remanente saldrá el vástago de Jehová, saldrá el renuevo de Jehová, saldrá la raíz de Isaí, Cristo. De ese remanente que vuelva, de ahí saldrá la Virgen que concibe. Está anunciando esa parte del primer hijo de Isaías, pero el segundo anunciaba el juicio. Y esos dos nombres de los hijos de Isaías hablan de Cristo, porque el Señor Jesús, por un lado, es el amor de Dios, pero por el otro lado es el Cristo que hace juicio, es el que le hace juicio a todas las naciones. Esos dos mismos nombres anunciaban al Cristo. Por un lado, Él es la esperanza para un remanente que cree en Él, pero por el otro lado, Él es una espada de doble filo que trae juicio a los que no creen. Entonces, los mismos nombres del profeta hablan de Cristo. La profecía de Manuel habla de Cristo. El mismo estanque de Siloé habla de Cristo. Toda la Escritura habla de tu Cristo y de mi Cristo, de nuestro glorioso y supremo Señor Jesucristo, porque Él es la esperanza de todo hombre, Él es la salvación de todo hombre, Él es la bendición de todo hombre. Sin Cristo nada se puede hacer, sin Cristo no se puede dar fruto. Por eso digo, permanezcan en mí y van a dar mucho fruto. Permanezcan en mí, porque lejos de mí, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso nosotros estamos ligados a Cristo, permanecemos en Cristo y le decimos en esta mañana, Señor Jesucristo, permanecemos en ti. Tú eres mi Siloé, tú eres mi estanque de reposo. Sumérgeme en ti más profundo, y como es un estanque, yo voy a buscar las profundidades de Cristo.
No me voy a hacer en las orillas del estanque. No me voy a hacer donde me caiga una gotica del estanque, del agua del estanque, no. Señor, yo me voy a profundizar en este estanque llamado Cristo, hasta lo profundo, para recibir las inescrutables riquezas de este estanque llamado Jesús, porque Él es profundo, más que la tierra, más que los abismos, y en la profundidad de Él están nuestras riquezas. Por eso siempre el Señor Jesús le decía a sus discípulos: dejen la orilla, salgan de la orilla, porque este estanque encarnado, Cristo, no es para estar en las orillas, es para profundizarnos, sumergirnos a lo profundo de Él, porque en Él está la vida eterna, porque en Él está nuestra satisfacción, el reposo en mi alma, la llenura en mi alma se encuentra en el nuevo estanque de Siloé, que es la persona de Cristo Jesús. Por eso nosotros lo entendemos hoy, y gracias que el Padre dejó estas fotografías para poderlo entender, es decir, gracias, Padre, por haberme traído a mí, que estaba impedido, al estanque de Siloé. Gracias porque estaba tan lejos. En Israel algunos se lo estaban cerquita, alrededor dice que un hombre le dijo a Jesús: no he podido recibir nada de Dios porque no puedo entrar al estanque porque hay mucha gente y yo estoy enfermo, y cuando yo voy a entrar ya la bendición ha pasado. Pero gracias que vino un estanque donde la bendición es permanente, todos los días, y alcanza para todos los pueblos, todas las razas, todas las personas. No se acaba la bendición de Dios en el nuevo estanque que es Cristo. El estanque fotografía era momentáneo, había que esperar que se movieran las aguas, y si había mucha gente no se alcanzaba para el otro, como le estaba pasando a un hombre cuando estuvo en el Señor Jesús. Como no podía caminar, dice: no, cuando yo voy ya todos han aprovechado la bendición, yo me quedo sin bendición, sigo enfermo. Y el Señor Jesús lo mandó a meter a las aguas de Siloé, pero estaba diciendo: yo soy el nuevo Siloé, el que viene a mí tiene la bendición de Dios, el que viene a mí recibe lo que necesita, el que viene a mí, el que cree en mí, está salvo. Yo soy el Siloé, de mi interior corren ríos de agua viva, saltan aguas para vida eterna. Ahora yo soy mejor que el Siloé, porque el Siloé solamente les daba bendiciones al cuerpo, pero yo soy el Siloé, y de mí brota un agua que bendice el alma, que bendice el espíritu, bendice tu cuerpo, y es un agua que le da vida eterna a tu alma, a tu cuerpo. Es un agua mayor, más pura que la del Siloé. Pero Cristo es ese estanque del cual todos debemos beber. Por eso ellos entraban al Siloé solo a bañarse, pero ahora nosotros entramos a Cristo, al nuevo Siloé, y lo bebemos también, nos lava, lo bebemos. Es un agua que purifica, santifica, da vida, el Señor Jesucristo. Por eso todos querían entrar a ese estanque en los días de Jesús. ¿Quiénes todos? Los enfermos, los que estaban inmundos, los que sabían que esas aguas tenían una bendición de Dios. Y hoy, cuando nosotros, el Espíritu nos revela que Cristo es el estanque de Siloé, hemos corrido a ese estanque, diciéndole: Señor, en tus aguas purifícame, en tus aguas lávame, de tus aguas hazme beber, porque tus aguas son más santísimas que las del Siloé mismo. Tus aguas, lo que brota de ti, es mi vida completa, mi vida entera, mi salvación. Hoy nosotros reconocemos que Cristo Jesús es mi estanque de Siloé, es el enviado de Dios, nacido de la Virgen, el Emmanuel, y por eso no lo desechamos. Muchos lo van a desechar, pero tú y yo lo prendemos, decimos: Señor, en este estanque me profundizo en mi vida, con mis hijos, con mi familia, con quienes crean. Nos vamos a profundizar en el estanque enviado de Dios llamado Cristo Jesús. ¿Qué le dice además la profecía? Le dice: oh Emmanuel, tu tierra, antes de que aparezcas, Emmanuel, tu tierra será invadida de aguas impetuosas. Ahí está la profecía, que luego Daniel la vuelve a confirmar. ¿Qué le está diciendo? Antes de que el verdadero Emmanuel nazca, porque no era Maher-Shalal, no era el Emmanuel, era una fotografía histórica, pero no era, porque a Maher-Shalal lo hizo Isaías, pero a Emmanuel lo tenía que hacer Dios con el vientre de una mujer virgen. Y
Por eso el Emmanuel es Cristo Jesús. Entonces le está diciendo, oh Emmanuel, antes de que tú aparezcas, antes de que tú seas concebido, tu tierra se llenará de aguas impetuosas. Esa es la profecía. Por eso que se está diciendo que Emmanuel, el Dios con nosotros, Dios hecho hombre, Jesús, nacería cuando la tierra de él, Judá, iba a ser invadida todavía. Por eso el Señor Jesús nació cuando Israel todavía está bajo gobiernos extranjeros, porque su tierra sería llena de aguas impetuosas, lo cual eran gobiernos de reinos impetuosos. Entonces por eso empezó la profecía a cumplirse. Primero vino Asiria y las aguas impetuosas de Asiria inundaron la tierra de Emmanuel, la del norte. Luego vino Babilonia. Esas aguas impetuosas vinieron y llenaron la tierra de Emmanuel, la tierra de Judá. La inundaron, le hicieron daño. Luego vino por la profecía de Daniel, vinieron los medopersas. Y los medopersas inundaron con aguas impetuosas la tierra de Cristo, la tierra de Emmanuel. Luego vendrían los griegos, y los griegos inundaron con aguas impetuosas las tierras de Emmanuel, las tierras de Jesús. Y luego, después de los griegos, vendrían los romanos. Y para esos días en que Roma, en las aguas impetuosas, los pies de hierro, están gobernando Israel, están haciéndole daño a la tierra de Cristo, nacería el Emmanuel, el Hijo concebido de la Virgen. Para esos días en que las aguas están impetuosas, para cumplirse la profecía final que le da Dios a Isaías en este capítulo, que le dice: yo mandaré mi tabernáculo, pero los que rechacen el tabernáculo se encontrarán con una piedra. Entonces le está diciendo: yo voy a enviar un tabernáculo. Cuando todas esas aguas impetuosas inunden tu tierra, oh Emmanuel, le está diciendo: las aguas impetuosas llegarán primero que Emmanuel. Y por eso Israel, desde ese momento que recibió la profecía, estuvo durante muchos reinos de aguas impetuosas. Todos pasaron por encima de Israel, del norte y del sur. Todos esos reinos los despojaron, los exiliaron, los gobernaron, los mantuvieron gobernados hasta los días de que nació el Emmanuel, hasta los días que nació el Señor Jesús. Todavía queda una impetuosa agua, un impetuoso río llamado los romanos. Los romanos gobernaban a Israel en los días del Señor Jesús, en los días que la Virgen concibió. Esos días en los que el Emmanuel nace, todavía estaban las aguas impetuosas, porque la profecía lo decía. Pero dice: oh Emmanuel, tu tierra será invadida de aguas impetuosas, pero yo voy a enviar tabernáculo. Y el tabernáculo es el mismo Señor Jesús. Él es el Dios encarnado, el tabernáculo de Dios para los hombres. Pero le está diciendo la profecía: cuando venga el santuario, cuando venga el tabernáculo, Él será por santuario para ustedes. Se pueden refugiar en Él, en el santuario. Pueden entrar y salirse de las aguas impetuosas. Pueden salirse del dolor que le van a hacer estas aguas impetuosas. Vengan y se refugian en el santuario. Pero dice que entonces Él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel, a muchos les será por piedra de tropiezo. Y esa profecía se cumplió en los días del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús apareció como el tabernáculo enviado de Dios a los hombres, el tabernáculo hecho hombre, un tabernáculo que camina, un tabernáculo no hecho con oro ni con plata, sino vestido de piel, de sangre, de hueso, un tabernáculo viviente. La casa de Israel, los judíos, Judá no conoció el tabernáculo y lo volvieron a desechar. Por eso el tabernáculo se les convirtió en piedra. Tropezaron con el Señor Jesús. Le llamaron hereje. Dijeron: tú no eres el Emmanuel, tú eres un hereje, tú eres un extraño, tú no eres el Emmanuel, el Mesías, tú no eres el Hijo concebido por el Espíritu. Tropezaron con el Señor Jesús, tropezaron con su Salvador, tropezaron con su tabernáculo, lo persiguieron, lo difamaron, lo escupieron, finalmente ordenaron crucificarlo por orden del sacerdote Caifás. ¿Por qué?
porque la profecía estaba diciendo, cuando aparezca el tabernáculo de Emmanuel, Dios con nosotros, que viene a ser el tabernáculo que los bendice, donde Dios se une con ustedes, ustedes lo van a desechar. Ustedes en ese tiempo van a tropezar con Él. Por eso el Señor Jesús dijo, bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. Y ahí es donde entramos nosotros, los gentiles, la iglesia. Nosotros cuando lo vimos, no tropezamos con Él. Cuando la primera vez nos hablaron del Señor Jesús, nuestros ojos se iluminaron, nuestra alma saltó como el vientre de la Virgen cuando recibió la palabra, y creímos en el Señor Jesús. Dijimos, sí, Él es el Hijo enviado por Dios, sí, Él es el estanque Siloé, sí, Él es el que de su interior corre aguas, ríos de agua viva. Sí, nosotros creímos de una vez que Él es el tabernáculo de Dios para mí, y nos refugiamos en Él. Pero la casa de Israel, las dos casas, tropezaron con el enviado, tropezaron con el Hijo de la Virgen. Hasta el día de hoy hay algunos de la casa de Israel que no creen que Él sea Manuel, no creen que Él sea el Mesías. Hasta el día de hoy algunos no creen que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de la profecía, el Hijo de Dios encarnado, el Dios hecho hombre, el Dios con nosotros. Pero nosotros, bendito sea el Padre, nos permitió creer la creencia más grande que tú hayas podido creer en tu vida. Tú has creído muchas cosas, yo también, pero lo más grande que hemos podido creer con nuestro corazón, que nos salva y nos bendice, es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Emmanuel, Dios encarnado. Eso es lo más glorioso que en mi corazón haya podido creer, que Él es el nacido de la Virgen, el Señor Jesús es el mismo Dios hecho hombre, para ser mi estanque y para ser mi tabernáculo, donde yo vivo con Dios en unidad, donde como las riquezas de Dios en el tabernáculo, donde Él me da el pan de su presencia, donde Él me da la luz de su candelero, donde Él me da su incienso, donde Él me da su presencia, su ley en mi corazón. Cristo en mi tabernáculo, donde Dios me ministra, pero Él es mi Siloé, donde me lava, me quita la inmundicia, la lepra, la enfermedad, el pecado. El Señor Jesús es todo lo que necesita mi alma, mi vida. Por eso la profecía decía y se cumplió. Para los días que nació el Emmanuel, su tierra estaba contaminada, su tierra estaba gobernada por los romanos, su tierra todavía tenía aguas impetuosas que vinieron desde ese tiempo. Duraron esas aguas mucho tiempo, como las aguas del diluvio en Noé. Muchos tiempos duraron reinos saqueando, gobernando la tierra del Mesías, la tierra del ungido, la tierra del Hijo de Dios, la tierra de Emmanuel. Para esos días nace el Emmanuel, cuando las aguas impetuosas no eran los asirios, no eran los medos, no eran los persas, no eran los griegos, eran los romanos. Para esos días nació nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro estanque, nuestro Siloé, nuestro tabernáculo, nuestro carbón encendido, nuestro blanqueador, nuestro Señor. Para esos días nació. La profecía dijo, ¿cuál era la señal? Que la casa de Israel no iba a recibir al enviado de la Virgen. Y se cumplió la profecía, porque la casa de Israel no recibió al Hijo de la Virgen. Por el contrario, lo persiguieron, lo rechazaron, lo difamaron, y finalmente, entre todos, fariseos, ancianos, sacerdotes, lo ordenaron crucificar como hereje al mismo Emmanuel, junto con las aguas impetuosas de Roma. Entonces, la profecía del Señor Jesús toda está en la Escritura, solo que cada capítulo nos irá dando fotografías de lo que iba a pasarle a nuestro Señor en los días que Él vino. Entonces aquí tenemos dos profecías, una en el capítulo 7, ¿cuál es? Que Él es el que iba a nacer de una virgen, y se cumplió, Él es el Emmanuel. Pero la otra profecía significaba que la misma casa de Judá, la misma nación que Dios por muchos años cuidó, protegió, hizo un pacto, esa misma casa iba a rechazar al Mesías, esa misma casa iba a tropezar con Él. Encontró tropiezo al ver a Dios con carne, encontró tropiezo al ver a Dios en Jesús diciendo que Él era Dios y que Él es Hijo de Dios. Encontraron tropiezo en sus palabras, encontraron tropiezo en los milagros que hizo, porque cuando muchos se maravillaban,
Este Siloé hace milagros en toda parte, no necesito ir al Siloé. Él manda una palabra y me sana. Este Siloé es muy grande, es mejor que el pozo. Aunque muchos estaban maravillados por los beneficios que el Siloé le estaba dando a todos, sacándole demonios, quitándole flujos, resucitando niños, dando muchas bendiciones a los hombres, para un grupo de la casa de Judá tropezaban con su milagro, le reclamaban: ¿por qué usted sana a esa persona? ¿En qué autoridad hace sus milagros? ¿Por qué lo hace? Muchos estaban enojados con sus milagros, muchos estaban enojados por la resurrección de Lázaro, unos estaban maravillados, estaban haciendo fiesta por la resurrección de Lázaro, pero un grupo encontró tropiezo, dice que buscaban ocasión para matar a Jesús por resucitar a Lázaro y matar a Lázaro, porque tropezaron con el Siloé, tropezaron con el carbón encendido, tropezaron con el Emmanuel, con el Señor Jesucristo, tropezaron, les encontraron tropiezo a sus obras, lo criticaban: porque usted sana, porque usted bendice, porque dice que puedes quitar los pecados. Eso les tropezó muchísimo en su corazón. Cuando él dijo: yo le puedo decir a este hombre, levántate, que tus pecados te son perdonados, eso los tropezó mucho. Fue un lazo con el cual cayeron, porque encontraron tropiezo en sus palabras. Y más hizo estremecer el corazón del sumo sacerdote cuando dijo: yo soy el Hijo de Dios y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. Tropezaron con el Dios hecho carne, hecho humano, que comía, dormía, y a veces sentía temor, a veces con ese Dios tropezó la misma casa de Israel, con el Emmanuel, con Dios con nosotros. Se cumplió la profecía dada por el profeta muchos siglos después. Por eso, tú que estás hoy en Cristo y yo debemos bendecir al Padre, debemos darle gracias al Padre. Por eso lo que dice aquí lo debemos hacer hoy. Dice: pero tú santifica al Señor, santifica a Jehová, dale tu temor al Señor, que Él sea vuestro miedo, vuestro todo, el Señor. Por eso cuando vino el Señor dijo lo mismo que el profeta, dijo: santificado sea el Padre. Y acá le está diciendo Isaías: santifica a Jehová. Aunque ellos tropiecen, aunque tú veas todo lo que va a ocurrir parece negativo, sigue confiando en Jehová, santifícalo. ¿Y cuál es la mejor manera hoy de santificar a Jehová? Que tú recibas a su enviado. Cuando tú recibes a Cristo y lo vuelves tu Siloé para decirle: Cristo, yo me voy a lavar en ti y yo me voy a profundizar todos los días en ti, porque tú eres mi Siloé. Tú me bendices, me lavas, me das agua de vida eterna. Tú eres mi tabernáculo en el cual yo soy saciado de Dios. Cuando tú recibes a Cristo, santificas al Padre, porque el Padre se siente honrado, santificado, cuando nosotros recibimos a su enviado, a su Hijo unigénito. Por eso confiemos en Él. Él es el pastor de la iglesia, Él es el rey de la iglesia, Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte. Él es nuestro defensor, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote. Cristo es todo lo que Dios envió para nosotros. Es el maná en el cual venía todo lo que necesitaba su pueblo. Lo tenemos en Cristo. Entonces, por eso damos gracias al Padre, porque nosotros, los gentiles, no tropezamos con el Señor Jesús. Bendito sea el Padre, que nosotros no encontramos tropiezo en esa obra, que a nosotros no nos pareció extraño que Dios pueda embarazar a una virgen. A nosotros no nos pareció eso pecaminoso. A algunas personas les parece que eso es una inmundicia, que es un pecado. A algunos les parece que Dios, por haber embarazado a una mujer desposada, es un pecado. Para nosotros no nos parece que Dios haya pecado para embarazar a una mujer desposada. A nosotros no nos parece locura. A muchos, a los griegos les parece locura, porque ciencia, la ciencia dice es imposible que una mujer embarace sino con una sola semilla. Pero a nosotros no nos parece locura. A nosotros no nos parece inmundo. A nosotros nos parece que todo lo que el Padre ha hecho en Cristo es divino, es glorioso, es majestuoso. Y mi corazón se puso de pie para decir: yo creo a toda la obra del Mesías. Yo creo, aunque no vi, aunque no estuve presente, no vi cuando lo crucificaron, aunque no vi cuando nació,
nació, aunque no vi si fue la concepción virginal del Espíritu Santo, aunque no la vi, no necesito verla. Yo creo absolutamente en que Cristo es la obra de Dios anunciada por los profetas, de que Cristo Jesús es el Hijo unigénito de Dios hecho carne. Y si tú crees, y esa es tu confesión, está en la palabra, tú tendrás reposo, tú serás guardado de tus enemigos, tú y tu casa serán salvos y tendrán vida eterna, porque todo aquel que en él cree no se pierde, sino que a vida eterna viene. Tú y tu casa serán guiados por la luz, que no es la lumbrera, no es la luz del día, por la luz donde no tropiezan. Por eso digo, el que cree en mí, a mi palabra, aunque ande de noche, aunque ande por el mundo, no tropezarás, no te caerás. Él está contigo, porque nosotros estamos en el Siloé, nosotros estamos dentro del tabernáculo, Jesucristo hombre, y ahí está mi redención, ahí está mi salvación, ahí está el pan de la presencia, ahí está la ley de vida que Dios nos enseña a vivir, ahí está el maná escondido, ahí está la presencia y la gloria de Dios. Estamos en el tabernáculo enviado, llamado Jesucristo hombre. Por eso, amada iglesia, vivamos a Cristo nuestra realidad, vivamos a Cristo el Hijo de Dios, sabiendo que Él es la realidad de tu alma, que Él es el cumplimiento de las profecías. Por eso no nos podemos salir del tabernáculo, no nos podemos salir del Siloé, no nos podemos salir de la visión, porque Él es la visión, Él es el tabernáculo, Él es el 12, Él es el Siloé completo, y nosotros hemos sido introducidos en Cristo gracias a la obra del Padre. No hemos encontrado tropiezo en el Señor. Por eso no permitas que ahora que estás en la iglesia, Satanás te ponga tropiezo con la iglesia. No permitas que Satanás te ponga tropiezo para no congregarte. No permitas que Satanás te ponga tropiezo como a la casa de Judá para no creer. No importa lo que veas, no importa, permanece en el Señor. No encuentre tropiezo, porque Cristo en la iglesia es la salvación de los hombres. Por eso a veces Satanás quiere hacer lo mismo que hizo con ellos, encontrar tropiezo en los pastores, encontrar tropiezo en los ministros, encontrar tropiezo en la congregación para decirte, deja de congregarte, no reciba más palabra, mejor abandona eso. Satanás queriendo que tú tropieces con tus hermanos, que tropiece con la misma palabra, que tropiece con Cristo. Pero nosotros le decimos, Padre, guárdanos de tropezar, líbranos de caer en esa tentación. Y no importa lo que nuestros ojos alcancen todavía a ver humano, creemos de que tú eres el divino y tú eres el cumplimiento de esta profecía, y permanecemos en el Señor Jesucristo, recibiendo su palabra, gozándonos en su palabra y anunciando que el Señor Jesucristo vuelve pronto. Que así como el nombre del hijo de Isaías significaba viene un veloz despojamiento, hoy nosotros anunciamos que viene un veloz desposamiento. Viene, se apresura un veloz casamiento. Cristo es su iglesia y nosotros nos preparamos para presentarnos en esa boda donde a la iglesia le ha sido concedida estar. Amada iglesia, que este Siloé, Cristo Jesús, en el día de hoy te bendiga. Que este Siloé en el día de hoy te dé agua a tu alma, te sacie, te dé paz. Que hoy el Siloé, que es Cristo Jesús, te dé reposo a tus pensamientos, te quite tus temores. Que hoy el agua de Siloé, que es Cristo, quite tus enemigos que te atemorizan, quite las voces que te asustan, para que venga paz, tranquilidad, bendición. Que este Cristo, que es el nuevo Siloé, te traiga prosperidad, fruto de tus manos, y en tu casa haya provisión, para que sea generoso con la casa de Dios y también con los hermanos que sufren necesidad. Que este Siloé te lave, por si hay mancha, por si hay todavía cosas en el carácter, en la vida. Cristo el Siloé te lave y me lave en el nombre del Señor. Que esta mañana, en este día, Cristo el nuevo Siloé le dé salvación a los familiares de tu familia, tu casa, que todavía no han probado las aguas de vida eterna, en el nombre del Señor Jesucristo. Amada iglesia, sea muy bendecida, que tengan un día inundado de las aguas de Siloé, un día lleno de la Shekinah del tabernáculo,
tu vida el día de hoy. Paz a todos. Nos vemos en las viandas en la noche, en el capítulo 9, para seguir viendo las maravillas de Cristo, la riqueza de la palabra de Dios. Paz a todos, amados. Sean muy bendecidos por Cristo, el Siloé de la iglesia. Paz, amados. Paz a todos.